Cuando una madre envejece, no pierde su valor, pierde fuerzas, pero no pierde historia. Doña Mercedes entregó su vida por sus hijos, los levantó con sacrificio, los cuidó con amor y oró por ellos en silencio. Pero cuando más necesitó compañía, ellos pensaron llevarla a un asilo. Lo que no sabían era que Dios ya estaba preparando una restauración que cambiaría su dolor en paz y su abandono en propósito. Doña Mercedes tenía 78 años y vivía en una casita humilde, al final de una calle tranquila donde el tiempo parecía caminar más despacio. Sus manos temblaban al preparar café, pero su corazón temblaba más cada vez que miraba la puerta. Esperaba a sus hijos con una ilusión callada, como quien todavía cree que el amor sembrado durante años, algún día, volverá convertido en abrazo. Durante toda su vida había trabajado sin descanso por ellos. Se quitó el pan de la boca para que comieran, remendó ropa hasta la madrugada y vendió sus pocas joyas para pagarles estudios. Nunca les reprochó nada, porque una madre no lleva cuentas cuando ama. Pero con los años, aquellos hijos que un día corrían a sus brazos comenzaron a visitarla menos, a llamarla poco y a olvidarse de su soledad. Al principio, Mercedes buscaba excusas para no sufrir. Decía que sus hijos estaban ocupados, que tenían trabajo, que la vida era difícil y que pronto vendrían a verla. Pero las semanas se hicieron meses, las promesas se volvieron silencio y la casa comenzó a sentirse más grande que nunca. Cada silla vacía le recordaba una ausencia, y cada plato guardado parecía hablarle del amor que ya nadie venía a recibir. Una tarde, su hijo mayor llegó con el rostro serio. No traía flores, ni pan dulce, ni una palabra de cariño. Solo se sentó frente a ella, respiró profundo y dijo que lo mejor sería llevarla a un asilo. Mercedes sintió que el mundo se le detenía. No gritó, no discutió, no preguntó por qué. Solo bajó la mirada, apretó sus manos arrugadas y dejó que el dolor le llenara el pecho. Esa noche no pudo dormir. Entró a su cuarto, tomó una fotografía vieja donde sus hijos aparecían pequeños y la abrazó contra su pecho. Recordó sus risas, sus primeros pasos, sus enfermedades, sus miedos y las veces que ella dejó de comer para que ellos no sintieran hambre. Con lágrimas en los ojos miró al cielo y preguntó en voz baja: «Señor, ¿por qué ahora me miran como si yo fuera una carga?». Los días siguientes fueron pesados. Mercedes dejó de regar sus plantas, dejó de cantar mientras barría y dejó de sentarse junto a la ventana. Ya no esperaba visitas, ni llamadas, ni palabras bonitas. Sentía que todo lo que había dado se había perdido en el olvido. Pero aunque su corazón estaba herido, en el fondo todavía quedaba una pequeña fe, débil como una vela, pero viva en medio de tanta tristeza. Una mañana, mientras limpiaba un viejo cajón, encontró una Biblia cubierta de polvo. Al abrirla, cayó una nota escrita por su esposo antes de morir. Con letras temblorosas decía: «Cuando tus hijos no recuerden tu amor, recuerda que Dios nunca olvida tus lágrimas». Mercedes se quedó inmóvil. Aquellas palabras entraron en su alma como agua fresca sobre tierra seca, y por primera vez en días respiró con paz. Ese mensaje no borró su dolor, pero le recordó que su vida aún tenía valor. Mercedes entendió que no podía obligar a sus hijos a amarla, pero sí podía impedir que el abandono le robara la paz. Se levantó despacio, abrió las ventanas, dejó entrar la luz del sol y volvió a regar sus plantas. Mientras el agua caía sobre la tierra, sintió que Dios también estaba regando su corazón cansado. Poco a poco comenzó a cambiar. Preparó comida para una vecina enferma. Llevó pan a unos niños que jugaban en la calle y visitó a una mujer viuda que lloraba en silencio. Sin darse cuenta, su casa volvió a llenarse de voces. Los niños la llamaban Abuelita Mercedes. Las mujeres buscaban sus consejos y los jóvenes escuchaban sus historias como si en cada palabra encontraran una enseñanza para vivir mejor. Mercedes lo vio parado en la entrada y su sonrisa se detuvo por un momento. El silencio cayó sobre el patio. Su hijo bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada.
Dio unos pasos lentos, se arrodilló frente a ella y dijo con la voz quebrada: «Mamá, perdóname. Yo pensé que estabas sola, pero ahora veo que el solo fui yo, porque perdí el amor de quien más me cuidó». Una tarde, mientras Mercedes acomodaba unas flores en la entrada, escuchó la risa de varios niños corriendo hacia su casa. Traían dibujos, pan dulce y una pequeña planta en una lata vieja. Le dijeron que era para su jardín, porque ella siempre les daba comida y cariño. Mercedes tomó la planta con manos temblorosas y sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a sanar lentamente. Desde aquel día, su casa dejó de parecer abandonada. Las ventanas permanecían abiertas. El aroma a café volvía a llenar la cocina y en el patio crecían flores de muchos colores. Mercedes ya no pasaba las tardes mirando la puerta con tristeza. Ahora miraba el cielo con gratitud, entendiendo que Dios no siempre cambia a las personas que nos hieren, pero sí puede cambiar lo que esa herida hace dentro de nosotros. Sin embargo, había noches en que el recuerdo de sus hijos le dolía como una espina. Se preguntaba si estarían bien, si pensaban en ella, si alguna vez recordarían sus sacrificios. Pero en lugar de llenarse de amargura, comenzó a orar por ellos. No pedía castigo, ni vergüenza, ni dolor. Pedía que Dios les abriera los ojos antes de que fuera tarde y les enseñara a valorar el amor de una madre. Un domingo, el pastor del pueblo visitó a Mercedes. Había escuchado que su casa se había convertido en refugio para mujeres solas, niños humildes y ancianos olvidados. Al verla sonreír mientras servía café, le dijo que Dios estaba usando su dolor como semilla. Mercedes bajó la mirada y respondió que nunca imaginó que una herida tan profunda pudiera convertirse en consuelo para otros corazones rotos. La noticia comenzó a correr por el barrio. Decían que en la casa de Mercedes siempre había un plato de comida, una palabra de ánimo y una oración sincera. Personas que antes apenas la saludaban, ahora tocaban su puerta buscando consejo. Ella no se sentía importante, solo agradecida. Comprendía que cuando uno deja de vivir esperando amor de quien no lo da, puede empezar a repartir el amor que Dios le conserva. Mientras tanto, su hijo mayor comenzó a pasar por momentos difíciles. El trabajo le falló, su matrimonio se llenó de discusiones y sus propios hijos dejaron de escucharlo. En medio de su cansancio recordó a su madre. Recordó sus manos sirviendo comida caliente, su voz orando en la noche y su paciencia cuando él era joven y soberbio. Entonces comprendió que había despreciado el amor más fiel que tuvo. Una tarde decidió ir a verla. Caminó hasta la casita con el corazón lleno de vergüenza, esperando encontrarla triste y sola. Pero al llegar, vio el patio lleno de flores, niños jugando y vecinos sentados alrededor de Mercedes. Ella reía con una paz que él no conocía. Aquella imagen lo golpeó por dentro, porque entendió que la madre que quiso esconder en un asilo había sido levantada por Dios delante de todos. Mercedes descubrió que la familia no siempre llega por la sangre. A veces Dios la manda por caminos inesperados. Aquellos que no tenían obligación de quererla, comenzaron a cuidarla con ternura. Le llevaban frutas, arreglaban su jardín y se sentaban a conversar con ella por las tardes. Entonces comprendió que Dios no la había olvidado. Mientras sus hijos se alejaban, Él estaba preparando corazones nuevos para devolverle compañía, respeto y paz. Mercedes sintió que el corazón se le apretaba. Había esperado esa disculpa muchas noches, pero cuando llegó, ya no la necesitaba para tener paz. Lo miró con ternura, puso una mano sobre su cabeza y le dijo que el perdón no borra lo vivido, pero libera el alma para no seguir sangrando. Su hijo lloró como niño, entendiendo que una madre puede estar herida y aún así guardar amor. Aquel día no hubo reproches largos, ni gritos, ni reclamos. Mercedes solo le habló con calma. Le dijo que Dios le había enseñado algo en medio del abandono. Nadie puede quitarte el valor que Él puso en ti. También le dijo que sus hijos podían olvidar sus sacrificios, pero Dios no. Y que la paz verdadera llegó cuando dejó de pedir que la miraran y comenzó a recordar que Dios siempre la veía.
Su hijo permaneció en silencio, escuchando cada palabra como si fueran golpes suaves sobre su conciencia. Miró las arrugas de Mercedes y entendió que cada una guardaba una historia de sacrificio. Recordó las veces que ella lo esperó despierta, las comidas que preparó sin quejarse y las oraciones que hizo por él. Entonces comprendió que no se abandona a quien un día cargó nuestro mundo entero sobre sus hombros. Los vecinos se retiraron poco a poco para dejarlos hablar a solas. En la cocina, Mercedes sirvió café como antes, pero esta vez no lo hizo desde la tristeza, sino desde una paz nueva. Su hijo tomó la taza con manos temblorosas y rompió en llanto. Le dijo que el egoísmo lo había cegado, que confundió comodidad con justicia, y que jamás pensó cuánto podía dolerle a una madre sentirse desechada por sus propios hijos. Mercedes lo escuchó sin interrumpir. Había aprendido que el perdón no necesita ruido para ser verdadero. Cuando él terminó, ella tomó su mano y le dijo que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir desde ese día. Le pidió que no volviera por culpa, sino por amor, porque visitar a una madre por remordimiento también duele, pero hacerlo con gratitud puede restaurar lo que parecía perdido. Desde entonces, su hijo comenzó a visitarla cada semana. Al principio llegaba torpe, sin saber qué decir, cargando frutas y medicinas como si con eso pudiera pagar años de ausencia. Mercedes no lo presionaba, solo lo recibía con una sonrisa tranquila y una mesa sencilla. Con el tiempo, las conversaciones dejaron de ser incómodas y comenzaron a llenarse de recuerdos, disculpas sinceras y silencios que ya no pesaban. Después llegaron los otros hijos. Algunos vinieron con vergüenza, otros con excusas, otros con lágrimas escondidas. Mercedes los recibió a todos, pero ya no como una mujer quebrada esperando migajas de atención. Los recibió como alguien que había recuperado su dignidad en Dios. Les explicó que el amor de una madre es grande, pero también necesita respeto, presencia y cuidado, porque ningún corazón debe ser usado solo cuando conviene. La casa se llenó nuevamente de voces familiares, pero Mercedes ya no dependía de ellas para sentirse completa. Había aprendido que la paz no nace de controlar a los demás, sino de entregar a Dios lo que uno no puede cambiar. Amaba a sus hijos, sí, pero ya no les entregaba el poder de destruir su alma con su ausencia. Esa fue su verdadera victoria. Perdonar sin volver a perderse a sí misma. Un día, sentada en el patio, una vecina le preguntó cómo había logrado no llenarse de rencor. Mercedes miró sus flores y respondió que el rencor es como tierra seca. Nada bueno crece allí. Dijo que lloró mucho, que se sintió despreciada, pero que cada lágrima puesta en las manos de Dios se convirtió en fuerza. No fue de un día para otro, pero la paz llegó cuando dejó de pelear sola. Con el tiempo, Mercedes comenzó a reunir a otras madres olvidadas. Les preparaba café, escuchaba sus historias y les recordaba que no eran una carga. Algunas habían sido abandonadas por sus hijos, otras vivían con familias que las trataban con impaciencia. Todas llegaban con el corazón cansado, pero salían con una luz distinta en la mirada, porque Mercedes les hablaba desde una herida que Dios ya estaba convirtiendo en propósito. Ella les decía que los hijos pueden equivocarse, endurecerse y olvidar, pero una madre no debe permitir que ese olvido la entierre en vida. Les enseñaba a poner límites con amor, a no rogar cariño donde solo recibían desprecio y a buscar refugio en Dios antes que en la aprobación de los demás. Sus palabras eran sencillas, pero tenían peso, porque venían de alguien que había sobrevivido al abandono sin perder la ternura. Así, la mujer que un día creyeron inútil se convirtió en consejo para muchos. La que quisieron mandar a un asilo terminó abriendo su casa como refugio de paz. La que lloró sola frente a una fotografía vieja, ahora sonreía rodeada de personas que la valoraban. Y aunque sus heridas no desaparecieron por completo, ya no sangraban igual, porque Dios había tomado su historia rota y la estaba escribiendo con esperanza. Una mañana, Mercedes despertó antes del amanecer y sintió una paz que hacía años no conocía.
Ya no se levantaba con el peso de la tristeza, ni con la angustia de revisar si alguno de sus hijos había llamado. Ahora comenzaba el día hablando con Dios, agradeciendo por su vida, por sus fuerzas y por cada persona que Él había puesto en su camino, cuando ella pensó que ya no le quedaba nadie. Su hijo mayor, con el tiempo, empezó a cambiar de verdad. Ya no llegaba solo por compromiso, sino con deseo de escucharla. A veces se sentaba junto a ella sin decir mucho, observando cómo cuidaba sus plantas. Un día le confesó que temía que sus propios hijos lo trataran como él la había tratado. Mercedes le respondió que el arrepentimiento sincero no solo pide perdón, también rompe cadenas para no repetir el daño. Aquellas palabras quedaron grabadas en él. Desde entonces, empezó a visitar también a otros ancianos del barrio que vivían solos. Les llevaba comida, arreglaba puertas dañadas y escuchaba historias antiguas. Mercedes lo veía desde lejos y sonreía en silencio. No porque todo el pasado estuviera resuelto, sino porque entendía que Dios no solo estaba sanando su corazón de madre, también estaba transformando el corazón de su hijo. Un día, una de sus nietas llegó a visitarla. Era una joven que casi no la conocía, porque sus padres rara vez la habían llevado. Al principio se mostró tímida, pero Mercedes le preparó chocolate caliente y le contó historias de cuando su padre era niño. La muchacha escuchó con atención y terminó llorando. Dijo que nadie le había contado cuánto amor había existido en esa casa antes de que el orgullo la llenara de distancia. Desde entonces, la nieta comenzó a visitarla seguido. Aprendió a cocinar con ella, a cuidar las flores y a orar antes de dormir. Mercedes sentía que Dios le estaba devolviendo años perdidos en una forma distinta. Tal vez no podía regresar al pasado, pero podía sembrar amor en el presente. Y cada risa de aquella joven era como una campana diciendo que la historia de su familia todavía podía cambiar. Una tarde, mientras todas compartían pan en el patio, Mercedes les dijo que la vejez no debería ser vista como estorbo, sino como una biblioteca viva. Cada arruga guarda una lección, cada cana recuerda una batalla y cada paso lento merece paciencia. Los presentes guardaron silencio, porque entendieron que aquella mujer no hablaba desde la queja, sino desde una sabiduría nacida en el dolor y purificada por la fe. La casa de Mercedes se volvió conocida como la Casa de la Paz. No era grande, ni elegante, ni tenía muebles finos, pero había algo allí que muchos hogares ricos habían perdido: amor sincero. Quien entraba encontraba café caliente, una silla disponible y una oración humilde. Mercedes no tenía dinero para resolver la vida de nadie, pero tenía una fe capaz de sostener corazones cuando ya no podían seguir cargando solos. A veces sus hijos se avergonzaban al ver cuánto la amaban los vecinos. Ellos, que tenían su sangre, habían tardado años en reconocer su valor. Pero Mercedes nunca usó ese cariño para humillarlos. Al contrario, les enseñó que Dios no restaura para vengar, sino para mostrar un camino nuevo. Les decía que una familia puede sanar si deja de justificar heridas y empieza a cuidar lo que aún queda vivo. Con el paso de los meses, los domingos se volvieron especiales. Sus hijos, nietos y vecinos se reunían alrededor de una mesa sencilla. Había sopa, tortillas calientes, fruta y muchas historias. Mercedes miraba aquel cuadro con los ojos húmedos. Recordaba la noche en que lloró, creyendo que sería llevada lejos, y sonreía al ver que Dios había cambiado su destino sin necesidad de gritos, solo con paciencia, fe y amor. Pero Mercedes nunca olvidó la lección más profunda. Entendió que la paz no llegó cuando sus hijos volvieron, sino antes, cuando Dios le mostró que seguía siendo valiosa, aunque ellos no la vieran. Ese fue el secreto que comenzó a repetir a todo el que sufría abandono. No esperes que alguien regrese para empezar a sanar. Primero vuelve a Dios, porque cuando Él te levanta, ninguna ausencia puede destruirte por completo. Una noche, Mercedes encendió una vela y se sentó junto a la ventana. El viento movía suavemente las cortinas, y el silencio ya no le parecía enemigo. Antes, la soledad la aplastaba.
Ahora la usaba para orar, recordar y agradecer. Comprendió que hay silencios que duelen porque parecen abandono, pero también hay silencios donde Dios habla bajito y cura heridas que nadie más puede tocar. Sus hijos comenzaron a organizarse para cuidarla mejor. Uno llevaba medicinas, otro revisaba la casa, una hija la acompañaba al médico y los nietos la visitaban por las tardes. Mercedes agradecía cada gesto, pero también les recordaba que el amor no debía despertar solo cuando aparece la culpa. El cuidado verdadero no nace del miedo a perder a alguien, sino del deseo sincero de honrarlo mientras todavía está presente. Aún así, no todo fue perfecto. Hubo días en que alguno faltó, llamadas que no llegaron y promesas pequeñas que volvieron a romperse. Pero Mercedes ya no se derrumbaba como antes. Había aprendido a descansar en Dios sin exigir perfección humana. Su corazón seguía amando, pero ya no se quedaba vacío cuando otros fallaban. Esa madurez fue su milagro más grande. Amar sin volver a depender del olvido ajeno. Un día, una mujer del pueblo llegó llorando a su puerta. Sus hijos también querían enviarla lejos, diciendo que era mucho trabajo cuidarla. Mercedes la abrazó sin preguntar demasiado. Le preparó té, le dio pan y la escuchó hasta que la tarde cayó. Luego le dijo: «Hermana, no permitas que una decisión injusta te haga creer que tu vida perdió valor. Dios no mide tu importancia por la paciencia de tus hijos». Aquella mujer volvió varias veces, y con ella llegaron otras. Pronto, las reuniones en casa de Mercedes se convirtieron en un círculo de oración y apoyo. Allí nadie se burlaba del dolor ajeno. Cada madre podía hablar sin miedo, llorar sin vergüenza y recordar que no estaba sola. Mercedes repetía que la fe no siempre cambia la actitud de los hijos al instante, pero sí sostiene el corazón mientras llega la respuesta. El hijo mayor empezó a ayudar en esas reuniones. Al principio se quedaba callado, cargando sillas y sirviendo café. Después pidió permiso para hablar. Con voz temblorosa confesó delante de todos que él también había querido mandar a su madre a un asilo por comodidad. No lo dijo para exhibirse, sino para advertir a otros hijos que el egoísmo puede disfrazarse de solución práctica cuando falta amor verdadero. Sus palabras conmovieron a muchos. Algunos jóvenes que escuchaban fueron a visitar a sus abuelos esa misma semana. Otros llamaron a sus madres después de meses de silencio. Mercedes comprendió entonces que Dios había usado incluso la vergüenza de su familia para despertar conciencia en otras casas. Aquello que un día la humilló se estaba convirtiendo en una enseñanza capaz de evitar nuevas heridas. Con los años, Mercedes caminó más lento, pero su espíritu parecía más fuerte. Sus manos temblaban más al servir café, pero nadie la dejaba hacerlo sola. Cada arruga de su rostro hablaba de lucha, perdón y esperanza. Cuando alguien le preguntaba si todavía le dolía lo vivido, ella respondía que algunas heridas dejan cicatriz, pero una cicatriz sanada también puede convertirse en testimonio de que Dios no abandona. En su cumpleaños número 80, sus hijos prepararon una comida sencilla en el patio. Había flores, música tranquila y una mesa larga donde se sentaron familiares, vecinos y mujeres del grupo de oración. Mercedes miró a todos y no pudo contener las lágrimas. No lloraba por tristeza, sino por asombro. Aquella casa que casi quedó vacía ahora estaba llena de voces, abrazos y gratitud. Cuando llegó el momento de hablar, Mercedes se puso de pie con ayuda de su hijo mayor. Miró a sus hijos y luego a todos los presentes. Dijo que la vida le había enseñado que uno puede perder compañía, fuerzas y hasta reconocimiento, pero nunca debe perder la fe. Porque cuando una madre entrega sus lágrimas a Dios, Él no siempre cambia la historia de inmediato, pero comienza a cambiar el corazón desde adentro. Mercedes vivió sus últimos años rodeada de cariño, pero sobre todo rodeada de paz. Sus hijos no fueron perfectos, pero aprendieron a estar. Sus vecinos no eran de su sangre, pero fueron familia. Y Dios, que la vio llorar en secreto, la sostuvo hasta el final. Ella entendió que la vejez no era el cierre triste de su vida,
sino la etapa donde su fe brilló con más fuerza que nunca. Sus hijos la escuchaban con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra les recordaba lo cerca que estuvieron de perderla en vida. El mayor apretó su mano y prometió no volver a dejarla sola. Mercedes le sonrió, pero le pidió algo más importante: que enseñara a sus propios hijos a honrar, escuchar y cuidar. Porque el amor que no se enseña se pierde, y el abandono que no se corrige puede repetirse de generación en generación. Esa noche, cuando todos se fueron, Mercedes quedó sentada en el patio mirando las estrellas. No sintió vacío, sino una calma profunda. Recordó la noche en que abrazó una fotografía llorando, creyendo que su historia terminaba en un asilo. Ahora miraba su casa llena de flores y comprendía que Dios no solo la había rescatado del olvido, también le había devuelto un propósito más grande que su dolor. Al día siguiente, volvió a su rutina sencilla. Preparó café, abrió las ventanas, regó sus plantas y puso la Biblia sobre la mesa. Cada acto pequeño era una victoria. Ya no vivía esperando que alguien le confirmara su valor. Vivía sabiendo que Dios la había visto en su peor noche y la había levantado sin hacer ruido. Esa certeza era más fuerte que cualquier promesa humana, porque venía del amor que nunca falla. Con el tiempo, Mercedes escribió en un cuaderno las frases que más repetía a las madres que llegaban tristes. Escribió que un hijo puede olvidar una visita, pero una madre no debe olvidarse de vivir. Escribió que perdonar no significa permitir maltrato, y que poner límites también puede ser un acto de amor. Sobre todo, escribió que ninguna persona debe esperar hasta ser abandonada para aprender a buscar su paz en Dios. Aquel cuaderno comenzó a pasar de mano en mano. Las vecinas copiaban sus palabras, los jóvenes las compartían y algunos hijos las leían en silencio con el corazón apretado. Mercedes no buscaba fama, solo quería que nadie repitiera su sufrimiento. Decía que si su historia servía para que una madre dejara de sentirse inútil, o para que un hijo volviera a tiempo, entonces cada lágrima habría tenido un propósito. Una tarde, su nieta le preguntó cuál era el secreto para recuperar la paz cuando los hijos olvidan. Mercedes la miró con ternura y respondió que el secreto era dejar de mendigar amor donde solo hay indiferencia, entregar el dolor a Dios cada día y recordar que el abandono de otros no define tu valor. También dijo que la paz vuelve cuando una persona aprende a amar sin permitir que la rompan. La nieta guardó aquellas palabras como un tesoro. Años después, cuando vio a alguien despreciar a una madre anciana, recordó la historia de Mercedes y habló con firmeza. Así, la semilla siguió creciendo. Porque cuando Dios transforma una vida, no solo sana a quien sufrió, también deja una enseñanza para los que vienen detrás. La historia de Mercedes ya no era solo una herida familiar, era una luz para muchas generaciones. Mercedes tomó aire y continuó hablando con voz suave. Dijo que durante mucho tiempo creyó que sanar significaba que sus hijos regresaran arrepentidos, pero después entendió que sanar era poder dormir en paz aunque nadie llamara, levantarse con gratitud aunque faltaran abrazos y mirar al espejo sin sentirse desechada. Esa libertad, dijo, no se la dio el tiempo ni la gente, se la dio Dios cuando aprendió a descansar en Él. Por eso, si alguna vez sientes que tus hijos te olvidan, recuerda la historia de Mercedes. No permitas que la ausencia de otros te robe la paz que Dios quiere darte. Llora si necesitas llorar, perdona cuando estés listo, pon límites con amor y vuelve a levantarte. Porque tus sacrificios no están perdidos, tus lágrimas no fueron ignoradas, y tu valor no depende de quién te visita, sino del Dios que nunca te abandona. Nunca creas que tu vida terminó porque tus hijos te olvidaron. Dios vio cada noche que lloraste, cada plato que serviste, cada sacrificio que nadie agradeció. Tal vez algunos corazones se alejaron, pero Dios nunca se fue. Y cuando Él decide levantarte, no importa quién quiso apartarte, tu historia no termina en el abandono, termina en paz, dignidad y victoria.